Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la primera conferencia de un ciclo de 4 que versa sobre Jesús Martínez, médico y polígrafo asturianista. Coordina el ciclo de conferencias Venancio Martínez y la primera conferencia la dará hoy Ángel Villa. Las otras conferencias, que ya lo explicará el coordinador, el contenido del curso, serán en las próximas semanas. Yo solamente quiero decir que Jesús Martínez, al que no tuve la suerte de conocer personalmente, pero fue uno de los miembros más ilustres de esta casa. De hecho, si no me equivoco, fue la persona que más artículos publicó en el boletín del entonces Instituto de Estudios Asturianos y del Real Instituto de Estudios Asturianos. Si no me equivoco, es así, ¿verdad? No, realmente es el médico que más artículos publicó. Las dos personas que más artículos publicaron fueron Martínez Cachero y José Luis Pérez de Castro. Él era el tercero y primer médico, con mucha diferencia sobre el resto de los... En cualquier caso, uno de los puntales de esta casa. Por tanto, en los 100 años de su nacimiento, bien merece la celebración de estos actos aquí y otros que tendrán lugar en Navia en agosto de este mismo año. Sin más, le doy la palabra al coordinador del ciclo, doctor Venancio Martínez. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al Ridea, muchísimas gracias Ramón, admirado y querido Ramón. Gracias a nuestro ayuntamiento, aquí está nuestra alcaldesa, por su identificación con estos actos y su participación en la organización de los mismos. Querida alcaldesa, muchas gracias por tu presencia. Navia y Oviedo están cada vez más cerca, pero siguen estando lejos. Y después de la tarea de la mañana y de todas las reuniones que pudiste tener, estar ahora aquí es una cosa pues, que queremos agradecerte. Y gracias a todos los presentes por sumarse a estos actos de recuerdo y homenaje a Jesús Martínez, por haber entendido lo significativo y ejemplar de lo que conmemoramos y queremos celebrar. A todos, muchísimas gracias. Saben, la mayoría de los que están aquí lo sabrán, que Jesús Martínez ha nacido hace tanto como un siglo que hoy conmemoramos, o que estos días conmemoramos, en Navia, lugar al borde de uno de los ríos que limita y conforma con el Eo la Mesopotamia de nuestra tierra de Poniente, la Asturias occidental. Allí fue médico durante 45 años y a lo largo de su vida fue un hombre polifacético y extraordinariamente prolífico, de quien el que fue ilustre y recordado profesor de la Universidad de Oviedo, don Ramón Prieto Vances, viejo amigo de Jesús Martínez desde sus años de estudiante en Santiago y prologuista de una de sus obras, decía, refiriéndose a su espíritu de trabajo, que hace muchas cosas porque siempre tiene muchas cosas que hacer. Es una frase que también repite mi amigo y familiar Javier Santos, que está entre vosotros, y es ciertamente así, ¿no? Prueba de ellos el programa de estos actos, con el que se quiere reflejar algunas de las que fueron actividades predilectas de Jesús Martínez. Hoy empezamos con una conferencia que lleva por título Yacimientos arqueológicos en el municipio de Navia, una visión histórica. Hablaremos del ponente enseguida, en 1 minuto y medio. Después hablará la semana que viene, por parte del profesor Fernando Vázquez, también entre el público, un eminente médico, de qué murió Quevedo, sobre el libro Quevedo y la medicina del doctor Martínez Fernández. Un estudio que yo le conozco en alguna perspectiva y que me parece un comentario que va a ser muy acertado y que va a dar en cierta medida la relevancia de los estudios originalísimos y trascendentes de Jesús Martínez, porque ese libro fue escrito en el año 57 y todavía no hace mucho Fernando me envió un artículo en una revista de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, en el que se hacía un comentario elogiosísimo de ese libro y del autor de ese libro. Gracias, Fernando, lo tengo como un tesoro, ese artículo que me mandaste, escrito en Estados Unidos por un hispanista, además de los relevantes a nivel mundial. La siguiente de las conferencias lleva por título 3 generaciones, una visión, reforzando el estudio facial de jovellanos con inteligencia artificial. Algunos recordarán
los jovellanistas, sobre todo los dieciochistas, que aquí hay alguno muy destacado, recordarán que Jesús Martínez escribió un libro estudiando, analizando las características antropológicas de los restos de jovellanos. Fue el primer estudio de ese tipo que se hizo, y que con sus estudios craneométricos y con sus deducciones hizo una composición facial de lo que era la cara de jovellanos, contrastándola además pues, con todas las imágenes que había de jovellanos en ese momento. Y ahora ese estudio se sobrepuso a él un estudio con nuevas tecnologías, con resonancia y con escáner, que coincidía perfectamente con lo que había deducido y lo que había presentado Jesús Martínez, pero ahora nos van a dar una visión en una dimensión nueva y muy de actualidad, que es la inteligencia artificial. A ver lo que dice la inteligencia artificial sobre esos estudios faciales y craniométricos de jovellanos que se hicieron desde Navia por una persona que le costaba enormemente salir de Navia y que tenía muy pocos medios, pero que era muy inteligente exprimiendo y utilizando todos los medios de que disponía. Y la cuarta de las conferencias, pues la daré yo mismo, y es una aproximación a la obra escrita de Jesús Martínez. Quiero advertir, para finalizar, que estas 4 sesiones tendrán continuación en el mes de agosto, con otras impartidas por los miembros del RIDEA, Víctor Fernández Salinas, catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla, gijonés de nación y naviego honorario, desde mi punto de vista, yo lo he nombrado en la calle naviego honorario, y Servando Fernández, cronista de Navia, de nuestro municipio, que nos ofrecerá un recorrido por los principales acontecimientos de la historia de Navia. En una de sus muchas frases perfectas, escritas en 1972 y que quiero siempre recordar, Jesús Martínez nos dejó escrita una síntesis y balance de su experiencia y una definición de nuestro existir. Escribió: la vida no es una medida de longitud, sino una medida de capacidad. No es la distancia cronológica entre 2 fechas, es el contenido que forman las experiencias que hemos almacenado, las cosas que hemos entendido y las voces que hemos escuchado. Es una rara cualidad la de ser capaz de afirmar algo simple y adecuadamente, de forma sencilla y acertada, y cuadrar las palabras para que la verdad pase a través de nosotros viva e intacta. Y esa es una cualidad que Jesús Martínez poseía cuando hablaba y cuando escribía. Como introducción a este ciclo de conferencias, pues me parece mejor que pararme en detalles lo más importante, animaros porque los ponentes son extraordinarios a venir a todas las sesiones, son extraordinarios, y la perspectiva que le dan a la obra de Jesús Martínez me parece muy original y que probablemente en algunos aspectos va a ser una visión definitiva de su persona y de su forma de trabajar. Para abrir estas sesiones, en recuerdo de Jesús Martínez, contamos con el sobresaliente y laboriosísimo miembro del RIDEA, Ángel Villa, que por su trabajo y sus muchos amigos vive muy vinculado al occidente de Asturias y especialmente a la cuenca del río Navia, que es popular en contra de su voluntad, habiendo sido protagonista, como muchos sabrán, de una de las mayores campañas de apoyo público y solidaridad vividas en nuestra comunidad, pero también es popular en la mejor acepción del término. Ángel es cercano, sociable y conversador. Ángel Villa es licenciado en Geografía e Historia, es doctor en Historia y Arqueología, responsable de las excavaciones en el Castro Grandalés de Chao Martín y coordinador científico de las actuaciones enmarcadas en el proyecto de la Consejería de Cultura denominado Plan Arqueológico de la Cuenca del Navia, hoy del Navia-EU. Y es además miembro destacado del RIDEA, miembro destacado y generosísimo con todos del RIDEA. Se le reconoce una gran autoridad científica y representa perfectamente, creo que puede decirse así, la figura del arqueólogo total. Porque Ángel Villa siempre ha considerado que la arqueología carece de sentido si no consigue imbricarse en la sociedad que la sustenta. Esta idea ha guiado el desarrollo de su actividad y representa una de las aportaciones más felices a los estudios de nuestra historia. Investigación, formación, conservación y divulgación constituyen un todo indisoluble en sus empeños. Y es la puesta en práctica de esta concepción de la arqueología la que explica que sus proyectos hayan favorecido la formación de estudiantes que hoy son arqueólogos en ejercicio, la implicación de ayuntamientos y vecinos en la conservación de su propio patrimonio, o el que estos
hayan servido de germen a proyectos de desarrollo local y turístico como el Parque Histórico del Navia. Gracias a su invitación, en este mismo salón pude participar en el homenaje a don Carlos García Bellido, uno de los patriarcas de la arqueología contemporánea, y en la preparación de mi intervención pude encontrar un artículo magistral que he recomendado a varios amigos y que se puede recuperar en Internet, que lleva por título «Soy arqueólogo. He defendido una tesis por compendio de publicaciones y voy a explicar mi caso». Es un artículo extraordinario desde mi punto de vista y que me parece un ejemplo de sensatez, de espíritu crítico y de inadaptación al marasmo y al amiguismo en que están sumidas muchas de nuestras instituciones culturales y académicas. Su lectura me hizo recordar la respuesta tan conocida de Pérez de Ayala cuando un periodista le pedía su opinión sobre la Academia, la Real Academia Española. El fino escritor obetense, buen conocedor de lo que se cocía en el caserón de la calle Felipe IV, contestó de manera tan severa como irreprochable. La composición de la Academia, decía, puede entenderse según la siguiente proporción: un 33% de rutina, un 33% de intriga, un 33% de favor y nepotismo y un 1% de mérito positivo. Busquen el artículo de nuestro ilustre miembro de Número y léanlo. Así entenderán mejor que con mis palabras, desde luego, mejor que con los datos concretos de su brillante currículum, quién es el conferenciante de esta tarde. Comprenderán mejor su personalidad y su temple científico, su exigencia para las cosas de su profesión y su brillante forma de expresarse. Comprobarán por qué es para todos nosotros esa porción minoritaria de mérito positivo allí donde esté, cuando representa el Museo Arqueológico, cuando representa el RIDEA, cuando acude a visitar los castros junto a quienes queremos conocer nuestro pasado gracias a sus magníficas clases peripatéticas, o cuando sirve de aval, como es el caso de hoy, de sus amigos y de sus compañeros. Gracias, Ángel, doctor por compendio de publicaciones, don Ángel Villa, por tu generosidad, por tu estilo, por tu incansable trabajo, y gracias por acompañarme en estos actos de homenaje a una persona de afinidades caracterológicas y electivas contigo, y que hubiese disfrutado mucho conociéndote y tratándote. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Conmovido por las palabras de Venancio Martínez, muy agradecido por sus comentarios, por sus amables y exagerados comentarios, y fundamentalmente por la invitación a hablar de algo difícil hoy. Les explicaré por qué razón, pero sobre todo por vincularme a una de las figuras probablemente más sobresalientes en la historia reciente de las comarcas occidentales. Y no solamente por aquellas facetas colaterales a su actividad principal, sino precisamente por la huella que como persona, como médico, como pediatra dejó en la comarca. Desde luego es uno de los efectos positivos, otro más, del oficio que tengo la suerte de poder desarrollar. El encargo de Venancio era un encargo, en principio, relativamente sencillo: hablar sobre el inventario arqueológico de Navia. El inventario arqueológico de Navia no es más que un documento administrativo por el cual la administración lo que hace es enumerar y localizar aquellos yacimientos, aquellos lugares con interés arqueológico que están en una demarcación concreta, ¿no? En Asturias esa demarcación es por municipios y se realiza con el fin de que cualquier actuación, sea pública o sea privada, pues no tenga daños, no ocasione daños sobre esos bienes que se están protegiendo. Pero tengo que decirles que una vez que me puse en faena me di cuenta de que efectivamente la enumeración podía ser más o menos exhaustiva, podía ser correcta, incluso dar algunos datos aproximativos acerca de la cronología y de cuál era la naturaleza de sus bienes, pero también hay algo muy importante, y es que en realidad desde hace muchos años no hay ninguna novedad que aportar acerca del inventario arqueológico de Navia, porque casi ninguno de esos yacimientos ha sido excavado y buena parte de lo que sabemos lo podemos deducir a partir de la morfología externa, de la topografía de los mismos
y solamente algunos casos puntuales fueron objeto de una intervención más profunda con motivo, como veremos ahora, de seguimientos y controles en obra pública. En todo caso, espero no aburrirles, espero que los santos les resulten de su agrado y que en los 45 o 50 minutos que espero que por los que se prolongue esta conferencia no les resulten demasiado aburridos. Como les decía, el inventario arqueológico, la inclusión de los yacimientos en el inventario arqueológico no es más que una forma de protección y es una de las 3 categorías que otorga la legislación actual en materia de bienes culturales en Asturias. Está la de bienes de interés cultural, con la máxima protección, supuestamente con planes especiales acompañando la delimitación de los yacimientos, la inclusión en el inventario general, que es al que corresponde el inventario arqueológico, y luego están los bienes incluidos en los catálogos de protección local. En realidad son formas operativas siempre de protección y funcionales en la medida en la que aquellos que están gestionando la cosa pública pues estén dispuestos a comprometerse con ese cumplimiento. Las circunscripciones en las que se organizan estos inventarios son las municipales, en este caso, como ven, un territorio de 63 kilómetros cuadrados, una altitud máxima en el Alto de Panón de 843 metros y que evidentemente no se puede explicar en términos históricos ni arqueológicos en límites exclusivamente municipales. Este es el documento al que da lugar esos trabajos de prospección. Una gran carta con localización planimétrica muy precisa y cada uno de los yacimientos acompañados de una ficha en la que se describe la localización, la forma de aproximación, propietarios, en fin, todos aquellos datos que pueden ser útiles para su conservación. Esa documentación pasa a información pública y finalmente, cuando hay suerte, todo ello se publica en el Boletín Oficial del Principado de tal forma que todo el mundo está obligado a respetar las limitaciones, las servidumbres, que es una de las cuestiones sobre las que a mí me gusta particularmente hablar, las servidumbres que sobre la propiedad establece de pronto la identificación, el reconocimiento de bienes arqueológicos en una finca que hasta ese momento pues no tenía ningún tipo de limitación al dominio. Las evidencias más antiguas que conocemos en el municipio de Navia, que al fin y al cabo es en principio el espacio al que nos vamos a referir, se corresponden a tiempos del Paleolítico antiguo. Es un tiempo de hace unos 90.000, 100.000, 80.000 años, correspondiente con unas industrias correspondientes a lo que técnicamente se denomina como Paleolítico Medio, Paleolítico Superior, y cuyos restos en el concejo de Navia solamente han sido localizados en los tramos de seguimiento de la autovía. Es razonable, ya que, como bien se puede imaginar, con la densísima cobertura vegetal que recubre nuestros prados, es prácticamente imposible acceder de forma sistemática al subsuelo. No es el caso de estas grandes obras, precisamente y gracias a estos controles establecidos por la Administración y a la Ley de Patrimonio, que se vieron sometidos a control arqueológico. Fue realizado por la arqueóloga María Nova Fonseca y como consecuencia de aquellos trabajos, en principio y para estas épocas, fueron recuperados un pequeño conjunto de industria lítica correspondientes a estos momentos antiguos. La pieza más llamativa es la que tienen en la imagen, un bizar recuperado en las proximidades de Villauril, pero que no son un extraño precisamente en la raza litoral del occidente. Como saben, algunos de los yacimientos más importantes de estos periodos antiguos están precisamente aquí, no el concejo de Navia, pero sí en el concejo de Valdés, donde el Cabo Busto y Carolla representan probablemente los conjuntos más importantes en el área litoral. Es la raza una zona de tránsito desde estos tiempos antiguos y que se prolongará también durante periodos posteriores. Como prueba, la aparición de picos asturienses, esa herramienta tan peculiar del epipaleolítico de las tierras cantábricas, del que tenemos un muy buen ejemplo precisamente recuperado por José Manuel González, al que luego me referiré, en la Rasa de San Martín, en el concejo de Valdés. Habrá que esperar a muchos siglos después, muchos miles de años después, para encontrar la segunda evidencia, digamos, de un periodo con representación arqueológica patente.
es el neolítico, aquel tiempo de los primeros agricultores, de aquellas personas que se desplazaban por estos territorios acompañados de sus ganados, practicando una incipiente agricultura, recorriendo probablemente largas distancias y cuyo único testimonio hoy por hoy en Asturias es prácticamente esto que ven en la imagen. Pequeños túmulos, pequeñas montañas artificiales construidas sobre un territorio en el cual se depositaban los restos de los difuntos de la comunidad. Una forma de enterrar a aquellos muertos, pero y también una forma de señalizar el territorio, de reivindicarlo como propio para aquellos que tenían en sus recursos garantizada la subsistencia. Como ven, en esta imagen, donde señala la flecha, una pequeña protuberancia en el terreno está denunciando la existencia de una tumba probablemente con 6.000 años, entre 6.000 y 5.000 años de antigüedad. Es el trabajo del inventario, algo que debería haberles comentado antes, un trabajo que evidentemente no es absoluto, ni es definitivo. Está sometido a todos los albures de la subjetividad del individuo, de la persona que lo realiza. Depende fundamentalmente, lógicamente, de la experiencia de la persona que desarrolla el trabajo, de su capacidad de observación, de su conocimiento de la realidad arqueológica de la región y de otras, que no están porque solamente cuando algo se conoce es posible identificarlo. Depende de las condiciones climáticas, depende de la época del año, del estado de la vegetación, de la luz, de la toponimia, de la existencia, del acceso a la toponimia menor, una fuente inagotable de información precisamente sobre la historia de nuestra tierra, y depende, y eso es muy importante también, de la calidad de los informadores. Cada día escasean más las personas que son capaces de informar acerca del nombre antiguo de los lugares, ya no digo del origen de los mismos. Es muy difícil encontrar buenos informadores. Y aquí va la primera referencia a don Jesús Martínez, y precisamente por el profundísimo conocimiento que tenía tanto de la historia como de aquella tierra que tanto amaba, fue un suministrador de información de primer orden, no ya a través de sus obras, sino también de su testimonio personal, que brindó de forma generosa a todos aquellos que se acercaron a pedirle información. Veremos algunos casos de cómo José Manuel González, como también los autores del inventario, del documento administrativo, se sirvieron precisamente de su trabajo. Bueno, esto es lo que resta precisamente de esas viejas tumbas neolíticas, pequeños amontonamientos de tierra que perduraron durante milenios, salvo en aquellas zonas de mayor antropización. Lógicamente, en la zona de la Marina, la evolución que sufrieron este tipo de tumbas fue prácticamente total, reducidas en muchos casos a superficies prácticamente indistinguibles sobre el terreno. Eso, que fue un problema histórico, se acrecentó lógicamente en estas últimas décadas con la intensificación del trabajo agrícola, con la mecanización masiva, con la utilización de maquinaria que es capaz de transformar de una forma absolutamente definitiva el territorio. Aún así, tengan en cuenta que lo que nosotros estamos viendo de estas tumbas es solamente una parte de la información que los arqueólogos pueden recuperar en la misma. ¿Por qué? Pues porque en realidad estos montones de tierra artificiales, en el interior de los cuales suponemos, porque no recuperamos ningún resto, se depositaban los cadáveres, contienen una suerte de información magnífica, aunque hayan sido prácticamente reducidos a la superficie, a la rasa total. ¿Por qué? Pues porque entre la tierra que compuso esa gran masa están los restos que nos permiten identificar, o los indicios que nos permiten leer el clima, las condiciones climáticas existentes o dominantes en el momento en el que ese túmulo se elevó, quizás restos de la fauna que en esos momentos se movía por el territorio, y además, en muchas ocasiones, precisamente los depósitos de aquellos que los fabricaron, que no estaban dentro de la masa tumular, sino precisamente en ese espacio sellado por ese gran parche que compone la montaña artificial o el túmulo. Lo que están viendo son los restos de la media docena de estructuras tumulares localizadas en Navia. Se dispersan entre la rasa litoral y el Alto de Panondres, como veíamos antes, a 880 metros, extendiéndose por un territorio
muy amplio en el que llama la atención la existencia de dos estructuras que son francamente diferentes de las que conocemos en el resto de la región. Lamentablemente, como les decía antes, no fueron objeto de excavación y por lo tanto lo único que podemos hacernos es plantearnos las preguntas de a qué corresponde. Lo que tienen ante ustedes es el Prado La Mina, en las proximidades de Anleo, un túmulo que tiene más de 7 metros de altura. No sabemos si lo que tenemos es una estructura artificial aprovechando un remonte natural o si nos encontramos ante quizás una de las mayores estructuras prehistóricas de nuestra región. Quizás esconda esa arquitectura monumental encontrada en otros lugares de Asturias en unas dimensiones más modestas. Quizás algún día tengamos oportunidad de explorarlo. Hace años estuvimos a punto de intentar una pequeña biopsia al yacimiento, pero por razones administrativas el proyecto en el que todo esto se enmarcaba pues se fue al garete y con él las expectativas de poder explorar este yacimiento. Lo mismo, esta es otra imagen del Prado de la Mina, esta es la carretera que conduce a Anleo, o el túmulo de la montaña también en las proximidades de Talarén, una estructura algo menos elevada que la anterior, pero desde luego de unas dimensiones llamativamente superiores a lo que suelen representar estas tumbas, que como ven en la imagen en realidad se remiten a montículos de 15-20 metros de diámetro y en la actualidad no más de 2 metros y medio de altura. Y esta es su distribución sobre el actual concejo de Navia, como ven, utilizando o conectando las sierras que con dirección sur-norte recorren, jalonan o flanquean el curso de los grandes ríos, espacios que, como bien saben, sirvieron desde la prehistoria como itinerarios preferentes para poder transitar entre la costa y el interior. Se trata de sierras de materiales muy antiguos, muy erosionados y por lo tanto que dan lugar a unos perfiles muy suaves, perfiles que permiten un tránsito cómodo y seguro en un espacio dominado por profundos valles, por cauces fluviales y que en este caso permitían precisamente ese tránsito de las comunidades con ganados y demás, recorrer largos espacios sin arriesgarse al vadeo de ríos ni el cruce de profundos bosques. Precisamente son esos territorios, esos itinerarios antiguos los que fueron jalonados con esas tumbas, con los viejos dólmenes y túmulos, y ocupando toda la rasa costera, en el caso de Navia y de Luarca, poniendo en evidencia algo que precisamente la falta de investigación durante muchos años dio por supuesto, y era la existencia de un supuesto desierto neolítico, megalítico en la zona costera. Hoy, precisamente, gracias a lo sistemático de los trabajos de prospección y de inventariado, tenemos una realidad completamente diferente. Y en eso hay que también recordar algo importante. Asturias fue una comunidad pionera. Desde la misma constitución de la comunidad se pusieron en marcha proyectos en general de ordenación del país que estaba en construcción en esos momentos, pero también de organización y de protección del patrimonio. La realización pronta de los inventarios arqueológicos, desde luego, permitió que luego el desarrollo posterior de grandes obras públicas se pudiese realizar con un mínimo daño a los bienes patrimoniales de la región. Aquí tienen algunos de esos elementos, precisamente en esas tierras interiores, en este caso supongo que conocido de todos ustedes, porque muchos de ustedes son precisamente de la zona, el Dolmen de Entre Ríos, en el concejo de Ilao, con esa estructura que en muchas ocasiones permanece precisamente oculta bajo esas tumbas, esas falsas montañas de tierra. Les decía que muy pocos yacimientos en el concejo de Navia han sido excavados, y uno de ellos precisamente corresponde a uno de estos pequeños túmulos. Un túmulo, el tercero del que formaba este conjunto de dos que tienen en la imagen, creo que se aprecian, ¿no? Todavía, y se ven perfectamente desde la misma autovía. El tercero de estos túmulos estaba en el centro del trazado de lo que hoy es la carretera. Fue excavado dentro de esas tareas de seguimiento y de control del patrimonio arqueológico en las obras de la autovía por la arqueóloga María Noval Fonseca, y los resultados, como ven, son muy discretos. En realidad, de la masa tumular apenas quedaba nada.
Pero el resultado de la excavación fue fructífero, porque permitió caracterizar con absoluta seguridad el periodo cultural al que pertenecía ese túmulo. Quiénes eran los que lo habían construido, y probablemente en una época, en una aproximación bastante certera a la época en la que fueron fabricados. Lo que tienen ante ustedes son un hacha vista en planta y perfil de piedra pulimentada, un instrumento característico del neolítico regional, y esos dos pequeños trapecios, así llamados por la forma que tienen, que son en realidad puntas de proyectiles, son colocados sobre el vástago, permitirían ser utilizados como punta de flecha. No tenemos dataciones absolutas de este yacimiento, probablemente no se recuperó materia orgánica como para ser factible su estudio, pero sí se hizo en un pequeño túmulo, prácticamente en la divisoria con el concejo de Valdés, en la llanada de Otur, donde una estructura muy similar, prácticamente arrasada también, facilitó la recuperación de los horizontes basales de aquella estructura, levantada fundamentalmente sobre elementos de madera perdidos, pero de los que nos quedaron los hoyos, y dentro de los cuales estaba la materia orgánica que permitió la datación mediante carbono 14 y que proporcionó unas fechas coherentes absolutamente con este material, que estarían en torno al año 4000 a.C. Precisamente ese primer horizonte, muy bien estudiado por el profesor Miguel Ángel de Blas en las principales necrópolis megalíticas de época neolítica en la región. Los resultados de estas excavaciones están publicados y son accesibles en red, también en el libro convencional, en la colección Excavaciones Arqueológicas en Asturias, publicada por el Principado de Asturias. El siguiente gran episodio, que está representado en el inventario municipal de Navia, son los castros. Los castros, como saben, quizás la seña más representativa, de identidad más representativa en lo arqueológico del occidente de la región, y dentro del municipio están inventariados. Oficialmente, al menos, son 6 de estas localizaciones. 6 localizaciones que, de tener en cuenta algunas referencias de José Manuel González, quizás pudieran ser alguna más. De todas formas, en estos momentos, estos son los yacimientos conocidos y aquellos que hoy están protegidos. Son los castros. Los castros, como bien saben, son asentamientos, pequeñas aldeas fortificadas que tienen su origen a comienzos del primer milenio antes de Cristo. A partir del año 800 antes de la era empiezan a identificarse los primeros asentamientos estables y fortificados, probablemente por razones de competencia entre comunidades, por la necesidad de territorialización, de establecimiento y de control sobre unos recursos sobre los que se imponía cada día una mayor competencia, y además en unas condiciones climáticas que parecen haberse vuelto bastante más rigurosas precisamente en ese periodo. Estudiar los castros de Navia solo mirando para el municipio de Navia sería absurdo, sería como intentar estudiar la Vía Láctea a través del cielo que se ve en un patio de luces, ¿no? A través de un patio de luces. Y los que aquí tenemos son evidentemente una representación del conjunto de más de 70 yacimientos que están entre esa Mesopotamia occidental de Asturias, que es la comprendida entre los ríos Navia y Eos. Son 6 de los más de 70 del conjunto que les muestro en esta imagen. Responden todos ellos a una estructura similar. Se trata sencillamente de encontrar las mejores condiciones para defender a una población que, por otro lado, nunca debió ser demasiado extensa. Mucho, 100, 150 personas en los casos de mayor población. Espacios, como les digo, de fácil defensa, para lo cual se escogen o líneas de acantilados, o altos en las montañas, o hombreras de sierra que, mediante el establecimiento de fosos y levantamiento de murallas, se pueden convertir en un lugar seguro para la habitación. El primero que les voy a mostrar es un castro del que no queda prácticamente nada en superficie. Es el castro de los Castiellos, en Piñera. Ocupa este espacio. Antes la carretera general sigue discurriendo prácticamente al lado del mismo, y es un yacimiento que ya fue identificado por José Manuel González.
Para aquellos que no estén familiarizados, para los que lo estén, les ruego me disculpen este pequeño excurso. José Manuel González fue un profesor de la Universidad de Oviedo que entre finales de los años 50 y principios de los 70, trabajando de forma absolutamente desinteresada, sin ningún otro recurso que su propio salario de funcionario, pues disponiendo del coche de amigos, del alsa o del tren, se desplazó por toda Asturias elaborando la que fue durante muchísimo tiempo la Carta Arqueológica Oficiosa del Principado de Asturias. Un inventario que es de enorme utilidad, base para todos aquellos que vinimos después a intentar de formalizar de manera administrativa todo ese trabajo. Este es uno de aquellos yacimientos identificados a finales de los 50 por José Manuel González. Del yacimiento, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos quedan los taludes que delimitaban la parte más elevada, donde debía estar instalada el conjunto de la población, y parte de los fosos. Los fosos no son más que las trincheras que delimitan todo el poblado o aquellos flancos más vulnerables. Son elementos defensivos que impiden, que dificultan el paso a través de ellos para llegar al interior, pero que además proporcionan el material necesario para levantar las murallas, para poder levantar las casas, en fin, todo el material constructivo necesario. Y por otro lado son además la forma de ostentar, una manera de ostentación del poder de la propia comunidad, que es capaz de derivar parte de su esfuerzo productivo a la ejecución de trabajos formidables en algunas ocasiones, como bien ustedes conocen. No sabemos prácticamente nada del yacimiento, fue objeto de un pequeño control por unas obras que se desarrollaron dentro de la finca, y lo único que se encontró fue este pequeño fragmento de cerámica, una cerámica roja, muy poco expresiva si alguien no está formado en estas artes de la arqueología, pero que para los arqueólogos es uno de los materiales más representativos, que más información nos puede proporcionar acerca de la cronología de los lugares. Es un tipo de cerámica característica del mundo romano, terra sigillata se denomina, por el sigillum, por el sello que en muchas ocasiones ilustraba el nombre o del alfarero o de su taller. Tiene una importancia fundamental en el estudio del mundo romano, porque son cerámicas que se fabricaron de forma masiva. Algunos de los hornos de fabricación de terra sigillata producían millones de piezas, y además fueron modelos que variaron de forma muy sensible a lo largo del tiempo. Si ustedes juntan la producción masiva y máxima expansión y difusión, el nombre del alfarero, muchos de ellos localizados, y además esa variación formal a lo largo del tiempo, lo que tenemos en la mano es algo más que un fragmento de cerámica. Es prácticamente un índice, una identificación perfecta del tiempo en el que ese castro estuvo habitado. Y desde luego, con esto lo que sí podemos saber es que el castro de Piñera, desde luego, estuvo ocupado, al menos alguien perdió un fragmento de cerámica en la superficie de aquel viejo poblado de la Edad del Hierro durante el siglo I o comienzos del siglo II después de la era. Tres de los siguientes ejemplos que les voy a poner tienen una localización prácticamente idéntica, situados sobre la línea costera, jalonando una de las sendas más hermosas que existen en Asturias para los aficionantes al caminar, que es la senda costera de Navia, la que discurre entre el puerto de Vega y Navia. Desde Vigo hasta la playa de Fabal, sobre la cual se encuentra el Castellón de Téifaros, 3 de estos asentamientos se distribuyen. Lamentablemente también, como les decía anteriormente, nada sabemos de los mismos. Nunca fueron excavados y tampoco se produjeron accidentes o incidencias que nos permitiesen recuperar algún elemento que nos indicase a qué época podían corresponder. El castro de Téifaros, sobre la playa de Fabal, uno de los rincones también más hermosos del municipio, ¿no?, al que hay que acceder en determinadas condiciones de marea, es este pequeño cabo que ven en el centro de la imagen. Un lugar que había sido dibujado por José Manuel González, que no solamente se encargaba de llegar a los lugares y después situar o localizar y publicar esa localización en sus artículos, sino que además hacía dibujos de una precisión realmente sorprendente y desde luego muy expresivos para comprender lo que es el yacimiento. Este dibujo que tienen en la imagen corresponde a una ficha de aquellas que utilizábamos antiguamente para la bibliografía, en la que se representa el castro con los fosos
que cortaban el acceso precisamente por el único flanco en el que ese terreno era accesible desde el continente. Esta es otra imagen del mismo Castellón de Téifaros, nunca fue objeto de excavación y sus fosos hoy por hoy se mantienen todavía cerrados de monte bajo, y esta podría ser una recreación de la estructura del viejo poblado en el momento en el que estuvo habitado. Seguramente con parapetos interpuestos entre los fosos que, a pesar de estar completamente colmatados durante milenios, mantienen todavía varios metros de profundidad. Es probable que si algún día los excavásemos, sus dimensiones no estuviesen muy distantes de algunos de los que hoy conocemos excavados en otros castros de la región. El siguiente es el Castiel en Soirana. Es esta península que tienen también en el centro de la imagen, que está protegida precisamente en el flanco, como la zona continental, también por 3 profundos fosos que todavía hoy son perfectamente reconocibles sobre el territorio, identificado también por José Manuel González, de la mismo modo que lo fue el Castro de Vigo, en las proximidades de Puerto de Vega, al oeste de la playa de Barallo, en un gran promontorio realmente llamativo, que recuerda a muchos otros yacimientos también del área centro-occidental de la región. El Castro de Vigo no fue objeto tampoco nunca de excavación arqueológica, pero mantiene hoy todavía unas dimensiones realmente notables. Para algún para algún vecino del área de Peñas, esto le resultará muy familiar porque recuerda enormemente al Castro de San Martín de Podes, con una estructura muy similar a la que conserva el Castro de Vigo. ¿Qué es lo que podemos decir de este tipo de castros costeros? Bueno, sabemos muchas cosas. Fueron estudiados topográficamente con mucha precisión por Jorge Camino Mayor en un trabajo que fue publicado en el año 95, pero probablemente el yacimiento en el que más se haya excavado y que más información nos proporciona es el de la Campa de Torres en Gijón. Un yacimiento que por morfología es prácticamente idéntico al que conocemos, de dimensiones mayores, es un gran castro, probablemente la Noega de la que hablan las fuentes clásicas. Sabemos que estuvo ocupado desde finales de la Edad del Bronce, en ese periodo que les digo, desde el año 800, 700 a.C., hasta ya tiempos de la conquista romana. Pero tenemos otro más próximo, con unas excavaciones más discretas, pero igualmente fructíferas en lo que se refiere a la información, que es el magnífico Castro de Cabo Blanco, un monumento natural, también histórico, y que alberga unas estructuras arqueológicas realmente notables. Si algún día hay algún plan realmente sólido de conservación, el día que las estructuras que los arqueólogos pudimos descubrir en el momento de la excavación, el día que esas estructuras puedan ponerse a la luz y puedan conservarse en las condiciones adecuadas, la gente quedará sorprendida. El Castro sorprende por sí mismo, no necesita ningún argumento histórico para justificar la visita, pero desde luego las estructuras son realmente notables. Murallas de varios metros de altura, con escaleras de acceso, fosos, cabañas de época romana, cabañas de la Edad del Hierro con bancos corridos, tal como describía Estrabón para los pueblos que ocupaban estos territorios antes de la conquista, y horizontes todavía más antiguos del primer momento en el que se asentaron estas comunidades en estos espacios cerrados, correspondientes pues a la primera Edad del Hierro. Todo eso está hoy oculto todavía en los castros de Navia, que siguen siendo hoy por hoy el mejor y el mayor continente de historia de las primeras comunidades históricas que tenemos en nuestra comarca. La continuación de estos 3 asentamientos a lo largo del occidente es manifiesta, con yacimientos, con establecimientos castreños que se distribuyen a distancias a veces inferiores al kilómetro, hasta alcanzar, bien entrado y superada, la ría de Leo. Esta imagen que tiene corresponde a la rasa litoral, a los municipios de Coaña, Franco y Tapia de Casariego, con la ría de Navia al fondo. Como pueden ver, la multiplicidad de asentamientos muestra el interés de aquellas comunidades por controlar estos espacios. Si aquí introdujésemos además la imagen de los castros que se encuentran en el traspaís, la imagen sería muchísimo más densa, pero bueno, perdería el efecto para explicar realmente lo que eran y lo que significan estos castros litorales. Sabemos además que muchos de ellos hubo contactos con las civilizaciones mediterráneas
anteriores a la conquista romana. En Coaña se conservan restos de cerámica púnica, al igual que también en la Campa de Torres. En la ría de Villaviciosa, en el Castro de Morillón, excavado por Jorge Camino Mayor, se encontraron las primeras evidencias del hierro, probablemente mercado por comerciantes mediterráneos, que utilizaban las rías, estas zonas de buen refugio en este mar tan batido, tan difícil como es el Cantábrico, para realizar sus intercambios. O el ánfora griega recuperada en la ría de Ribadeo. Es decir, estamos en una zona con un enorme interés desde el punto de vista del intercambio. Y ese intercambio probablemente tuvo en las rías su lugar de mayor concentración. Esta imagen es una imagen que corresponde, bueno, no hace falta explicárselo, a la vista desde el suroeste de la ría del Navia. En él se muestra la concentración de poblados de la Edad del Hierro localizados en este espacio. Todo ello en torno a una vía fluvial como es el Navia, que además de dar refugio en la accidentada y batida costa cantábrica, permitía un larguísimo trayecto navegable. Un trayecto navegable que sin duda facilitó enormemente también el paso hacia las tierras interiores en un territorio con una topografía francamente complicada. En primer plano tiene el Castro de Coaña y a la derecha de la imagen todos los yacimientos asentados dentro del concejo de Navia. Sobre esta ría, dos castros en el concejo de Navia. Está el Castro de Armental, que está situado junto a la nave de tratamiento de Purineses, próximo a la Paplera. Es un espacio con un desarrollo boscoso muy frondoso en la actualidad. Es muy difícil tomar imágenes y por esta razón recurrí a la imagen que nos proporciona el inventario arqueológico realizado por Gerardo Sierra y Bernardino Díaz en el año 1990. Esta es la localización y aquí nuevamente la referencia a Jesús Martínez en una ficha de aquellas realizadas que realizó José Manuel González a comienzos de los años 60, donde hacía constar la bibliografía o el informador que en su momento le proporcionaba los datos para su trabajo de campo. Y estas son las imágenes que al final acaban ilustrando lo mismo que les mostraba en los castros marítimos, las estructuras defensivas, que es lo mejor, quizás lo único que llegamos a ver de estos poblados. Este es uno de los fosos que cierra el Castro de Armental, como ven, de unas dimensiones realmente importantes. Hoy esta foto sería prácticamente imposible, del mismo modo que también lo sería esta, ya que el nuevo viaducto, pues pasa prácticamente por delante, haciendo imposible recuperar una perspectiva como la que tenemos ahora en la imagen. Y estos son los dibujos a los que antes les hacía alusión, levantados, dibujados por José Manuel González a bolígrafo sobre la marcha, como un elemento de apoyo interpretativo para lo que él creía ver, pero que, como pueden ver, son realmente expresivos. El segundo de los castros es el Castro de Santa Olalla, muy próximo al anterior, un poco más retirado, pero también sobre la propia ría, en el cual nos encontramos exactamente los mismos elementos. En este caso se corresponde con el número 37 en el plano y los dibujos están extraídos precisamente del inventario arqueológico elaborado por Sierra y Díaz en el año 90. Poco más que aportar respecto a lo que anteriormente les había contado. Los fosos y una superficie interior en la que nunca hasta el momento se excavó. Es más que probable que si algún día hubiese oportunidad de dragar los determinados espacios de la ría, las sorpresas que nos pudiese proporcionar fuesen muy agradables. El Castro de Coaña, situado a menos de 1.300 metros del cauce del río Navia, en un lugar que precisamente recibe el nombre de Porto, y otros lugares muy adecuados para el refugio o para anclar las naves, podrían proporcionar información, si es que algún día se puede realizar, como la que en estos momentos se está obteniendo en lugares como Piano do Castelo, en la Desembocadura del Miño, donde ya son unas cuantas al menos,
las embarcaciones de distintas épocas, incluida la Edad del Hierro y época romana, que se romperán íntegras en espacios en los que las particulares condiciones de depósito permiten que la materia orgánica se conserve. Algo parecido a como es frecuente en toda Europa, tanto desde la Galia hasta las Islas Británicas, o con esa reconstrucción como que hoy se expone en el Museo Arqueológico de Coruña, el Castillo de San Antón, de la embarcación de Breogán. Así como las tres que tienen en la imagen se corresponden con ejemplos reales, la de abajo es una recreación, pero es una recreación que no es fantasiosa, porque precisamente las fuentes clásicas, especialmente Estrabón, que es quien nos da mayor información etnográfica acerca de los pueblos que ocupaban estas tierras en el momento de la llegada de Roma, habla de la habilidad de los habitantes de estas tierras en la navegación, que practicaban en barcos de madera o de cuero. Hoy sabemos a través de los contactos y del intercambio de materiales que esos contactos fueron de larga distancia. Bien, es cierto que probablemente mediante relaciones y navegación de cabotaje. Por último, como elementos del patrimonio arqueológico, digamos, más significativo, tengan en cuenta que cuando se realizó el inventario arqueológico de Navia, era un periodo en el que los bienes que se incluían en el mismo contemplaban exclusivamente yacimientos de época prehistórica hasta época romana. No se consideraba el mundo medieval y, por lo tanto, prácticamente todos los que se realizaron en esa época, hasta prácticamente bien avanzado este siglo, en realidad concluían su inventario, su localización de yacimientos en época romana. Hoy ese registro se amplía notablemente, llegando en algunos casos a incluir elementos de época subactual o contemporánea, como pueden ser los restos de la guerra civil. No es el caso de Navia, donde el inventario se termina, y además en este caso lo que puedo decirles es que también aquel espacio sobre el que puedo hablar con algún conocimiento de causa en época romana. Los últimos elementos representados en este inventario, en términos cronológicos, son aquellos lugares interpretados como lugares de laboreo minero, de explotación minera. Son grandes cárcavas abiertas en las laderas de los montes, como básicamente en todas las estribaciones de la sierra de Panondres en su descenso hacia el norte, hacia la rasa litoral, como estas cárcavas de Rondo, y todas ellas, como les digo, distribuidas en ese espacio del área norte a partir de Panondres. En realidad tengo que decirles que con lo que hoy sabemos, 30 años después de que se elaborara el inventario, y eso conviene tenerlo presente, porque las cosas cambian y lo que veíamos de una forma años atrás hoy se ven de otra diferente, yo tengo muy serias dudas respecto a la naturaleza de estas cárcavas tipificadas como yacimientos arqueológicos. Y es una duda que tiene su interés, porque tengan en cuenta que el hecho de que este lugar esté inventariado como yacimiento limita notablemente la capacidad de dominio del propietario sobre las mismas. También es cierto que aquí estamos en unos espacios bastante marginales, no se trata del área costera. ¿Y por qué digo esto? Pues porque efectivamente en época romana la ruina de los montes, tal y como ellos lo definían, que no es solamente el abatimiento de grandes masas de material sedimentario, sino todo aquello que constituía directamente el rebaje y el lavado de las laderas de las montañas, efectivamente da lugar a ese tipo de accidentes. Cárcavas, canales, materiales arrastrados que dejan un perfil como el que están viendo en la imagen, correspondiente a las Fargalellas en el concejo de Allande, en las proximidades de Busto Antiguo. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues es por razones elementales, y si hay algún geólogo en la sala le ruego que disculpe también las inexactitudes, ¿no?, en el discurso. Pero el oro que se extrae en época prehistórica básicamente empieza a ser localizado en los cauces de los ríos. Ahí llega arrastrado por las corrientes más potentes que lo depositan donde el río pierde tensión. Proceden de la disolución de la roca en la que fue originalmente mineralizado, por efecto de la erosión, de los agentes meteóricos, por efecto de las grandes riadas. Ese oro se incorpora a los cauces de los ríos, y allí donde éste pierde fuerza, el oro, con el peso, con la densidad que posee, acaba siendo depositado. Ese es el oro que se empezó a conocer y a beneficiar durante la prehistoria. Pero con el conocimiento de causa que fueron adquiriendo nuestros mineros, se practicó una minería remontante.
Si hay oro en este punto, cabe la posibilidad de que otro oro haya quedado atrapado en meandros, en zonas, en arenales, cauce arriba. Y lo que se hace es practicar una minería remontante hasta llegar ya, en un momento avanzado de la Edad del Hierro y fundamentalmente en época romana, al lugar en el que está esa mineralización primaria, donde el oro está todavía en aquella roca en la que se depositó tras los procesos geológicos correspondientes. Ese es el oro que va a explotar Roma. Ese es el oro que va a explotar Roma, además a una escala como jamás se había conocido en el mundo. Y efectivamente, para explotar ese oro, lo que se hace es ir generalmente ampliando las grandes cárcavas que permitían identificar las zonas de mineralización del oro y ir ampliándolas hasta conseguir accidentes como los que veíamos en Navia. Pero para realizar ese trabajo y alcanzar perfiles como los que tienen en la imagen, a Freitarbosa, en el concejo de Allande, fíjense las dimensiones de la corta en comparación con las casas que están en primer término, unas dimensiones realmente grandiosas. Pero para realizar este trabajo se necesita algo esencial, y es el agua. Se necesita llevar el agua a esos frentes de explotación, se necesita acumularlo, primero en los lugares de captación, generalmente en las zonas de vaguadas en las montañas, y desde ahí conducirlo a lo largo, a veces hasta de kilómetros, hasta los lugares en los que se quiere explotar el oro, donde se quiere lavar la montaña, donde se quiere desmenuzar el material en el que está contenido el metal. Bien, esto, como por ejemplo el depósito del Puerto del Palo, que da nombre precisamente al puerto, no existe en las explotaciones navieras. Y por lo tanto, es más que probable que estos elementos que están hoy catalogados como minería, ya les digo, con una visión de hace 30 años, con un conocimiento inferior a lo que hoy tenemos en el resto de la región, no correspondan más que al efecto natural de degradación, de alteración precisamente de esas vaguadas con materiales con menor competencia geológica. Hay además un factor muy importante, y es que yo sepa, precisamente estos territorios de Navia no tienen interés minero, no hay identificación precisamente de esa riqueza que sí conocemos, por ejemplo, en sitios como los que veíamos de Allande, donde todavía las explotaciones, donde las compañías modernas siguen teniendo intereses por mantener la concesión, o en explotaciones magníficas, mucho menos conocidas que las de Allande, pero igualmente extraordinarias, como son las que se extienden en las proximidades de Arruñada, en el concejo de San Martín de Oscos, donde nuevamente les llamo la atención sobre la casa en esta zona para que vean las dimensiones de esta corta de 500 metros de longitud, con decenas de metros de corte prácticamente vertical en la roca, pero en las que se conservan los canales, los depósitos, todos aquellos elementos auxiliares que permitieron el abatimiento de la roca y luego el lavado del minero. Básicamente, ¿qué sabemos entonces sobre los habitantes de todos estos territorios en este largo periodo que puede ser desde la Edad del Hierro hasta época romana? Pues lo que sabemos es básicamente lo que nos proporciona la arqueología, que les comentaba anteriormente en términos cronológicos, y sabemos por las fuentes que está ocupado por el pueblo de los albiones, cibarcos, egóbarros, y que se extendían seguramente entre el río Navia y el río Eo. El río Navia, conocido como río Navia-Albión, por Ptolomeo, así denominado, precisamente por ser el río de los albiones, porque Navia es una denominación común para la corriente fluvial, para los ríos. Lo que ocurre es que Navia es el único que en nuestro caso lo conservó. Tiene además otras connotaciones, como bien saben, vinculados con dioses a los que se rendía veneración durante la Edad del Hierro, vinculados con tareas protectoras, de fecundidad, en ocasiones con manifestaciones de orden guerrero, en realidad, como sugieren algunos investigadores, divinidades multifuncionales. Y precisamente de este periodo tenemos un testimonio epigráfico escasísimo en la región occidental, donde el hábito de escribir no se generalizó en época romana con demasiado éxito, pero este sí es un testimonio excepcional. Es el testimonio de un señor que alcanzó los 75 años y que fue reconocido en el siglo I después de Cristo por Roma como príncipe precisamente de los albiones. El título de príncipe, reconocido como categoría aristocrática por los romanos, probablemente no es más que la representación
de la conversión o del reconocimiento de cierta prevalencia de determinados individuos que van a hacer de intermediarios entre el poder romano establecido en la provincia, en Tarraco, con su capital conventual en Lucus Augusti, pero con jefaturas locales en las ciuditates, en las unidades tributarias, que servían al fin y al cabo para lo que más interesaba al imperio, que era recabar los recursos que pudiera proporcionar este territorio, especialmente el del oro. Este es el caso del príncipe de Nícer Clutosi, príncipe de los Albiones, natural de un castro, de un castellum que se denominaba Cariaquei, que se murió a los 75 años, una edad pues bastante considerable para la época. Y quiero finalizar, ya transcurridos 45 minutos desde que comencé la intervención, reconociendo precisamente la labor en el trabajo de investigación de este periodo histórico. No voy a hablar del resto, que supongo de todos ustedes conocido, las múltiples publicaciones históricas realizadas por el doctor Martínez, pero sí en el ámbito arqueológico, porque muchas veces no son tenidas en cuenta, cuando no denostadas, o al menos así lo fueron durante largo tiempo. Voy a empezar por el final, porque lo cierto es que don Jesús Martínez, junto con su socio y colega Juan Manuel Conceda, no solamente excavaron, sino que además publicaron sus resultados. Publicaron sus resultados y procuraron estar a la última en cuanto a las tendencias en la investigación y en los avances científicos. Fruto de ello es la obtención de la primera fecha de carbono 14 que tenemos en Asturias. Una fecha que fue también lograda gracias, no puede ser de otra forma, siempre que se juntan o que se reúnen personas de enorme talento, generosidad y con preocupación por la materia en la que trabajan, de Fernán Alonso. Fernán Alonso es la persona que ven en la imagen, el investigador pionero, con enorme esfuerzo consiguió sacar adelante los estudios y los laboratorios para las dataciones por carbono 14, en un empeño que le costó muchos disgustos, porque no crean ustedes que el reconocimiento de la utilidad del carbono 14 fue siempre de la que hoy disfruta. Pues bien, del Castro de Moías, del que hoy disponemos ya de una batería mucho más larga de dataciones y tratadas de una forma diferente, que permiten una precisión, una fiabilidad algo mayor, procede precisamente de los trabajos realizados por Jesús Martínez y Juan Manuel Conceda. A modo de anécdota, y además me apetece recordarlo, la segunda fecha de carbono 14 obtenida en un Castro tampoco fue obtenida por un arqueólogo, fue obtenida por un ferreiro. Fue en Grandas de Salime y fue precisamente Pepe Ferreiro, don José María Naveiras, creador del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, quien por su amistad precisamente con Fernán Alonso consiguió de manera gratuita la obtención de la primera fecha. Él, la primera, en el Chao de San Martín, nosotros el resto, gracias a la amistad que en esos momentos él mantenía con esta persona y los que allí trabajaban. El trabajo de Jesús Martínez, hay que recordarlo, no está hecho en un tiempo actual, está hecho en un tiempo que, bueno, pues para algunos es un tiempo que recordamos con enorme cariño. Los finales de los años 60 era otra Navia, era otra Asturias, era otro mundo. Y ese trabajo se desarrolló en colaboración y con el asesoramiento de algunos de los principales arqueólogos nacionales. Antonio García y Bellido, que frecuentaba con su familia la comarca desde la Guerra Civil, cuando inició los trabajos de excavación en Coaña, estableció relación con la familia Martínez y yo creo que se prolongó hasta el último momento. Él estaba hasta ahora. Bueno, con la familia, con la tribu García Bellido, ¿no? El asesoramiento de Antonio García Bellido y de Francisco Jordán se advierte perfectamente en los textos, en la forma de plantear unas excavaciones con ánimo científico, evidentemente con las limitaciones de quienes no estaban formados, una disciplina que estaba también en formación en esos momentos, ¿no? Pero con un afán científico de exploración y de experimentación que tardaría mucho también en implantarse en nuestro oficio. Entre otras consecuencias, lo comentábamos en la visita al Castro de Coaña, están quienes recuerdan, quienes hubieron de participar en el experimento de don Jesús por moler las bellotas con las que Estrabón decía que los habitantes de estos castros se alimentaban durante 3/4 partes del año. Don Jesús,
quiso comprobar la experiencia y obligó a sus amigos a participar de la misma, creo que en una situación realmente inolvidable, ¿no?, para aquellos que tenían memoria. Lo cierto es que aquellos trabajos hechos con unos planteamientos honestos, científicos, fueron todos ellos publicados y supusieron una referencia, a mí me parece que muy relevante en la historia de la arqueología en Asturias. Hoy su familia conserva las anotaciones, los diarios, también los archivos fotográficos, que son de inestimable utilidad a quienes ahora, décadas después, muchos años después, intentamos volver a releer con otros ojos aquel viejo registro e intentar poner en marcha proyectos que permitan que aquellas ruinas que fueron puestas al descubierto hace algo más de 50 años puedan seguir sirviendo hoy de ejemplo y de información para las personas interesadas en nuestro patrimonio. En fin, espero no haberles aburrido demasiado y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. Le cedo la palabra a Venancio para que organice el coloquio, si procede. Pues en primer lugar, dar la palabra al auditorio. Es posible que alguien quiera hacer algún comentario, alguna precisión o alguna pregunta sobre lo expuesto. Ana, señora alcaldesa. Yo, por curiosidad, el castro de Armentar, que está al lado de Biogastur, ¿está al lado o se vio afectado por la...? No, ¿O se conserva? Se conserva, está completamente comido por la masa forestal, lo cual tampoco en principio es la peor de las noticias, ¿no? Bien es cierto que un desarrollo excesivo, si ancla sobre estructuras delicadas, podría alterarlas, ¿no? Pero no, el castro, digamos, el perímetro de lo que marcan las defensas junto con la superficie cerrada está intacto. Y el espacio sobre el que se estableció la planta de tratamiento fue sometida a control arqueológico previo. Es decir, que cabría el riesgo de que hubiese estructuras fuera de ese espacio, pero en su momento hubo un control y se descartó la existencia de elementos que pudieran ser afectados. Otra cuestión es si algún día el yacimiento pudiese ser puesto primero ser explorado y después puesto a disposición de la visita pública, bueno, pues si ese es el escenario más adecuado, ¿no?, para un bien arqueológico. Pero en fin, hay que conciliar intereses y precisamente creo que con ese interés y animado de ese espíritu son las políticas europeas, de la que emana además la Ley de Patrimonio Nacional y la posterior autonómica, ¿no? Conciliar los intereses que conlleva la población actual con sus necesidades de vías de comunicación, de industria, de desarrollo, con la conservación razonable de aquello que ilustra los mejores episodios de nuestra historia. Sí. Buenas tardes. Bien conoces, querido Ángel, las ganas que tengo de venir aquí un día y disfrutar de algún estudio arqueológico referido a alguno de los 9 supuestos castros de Tapia de Casariego, que lo sabes hace muchos años. Bueno, sigo esperando, no soy muy paciente. Pero mi preguntina es de primero de carrera como mucho, por lo tanto te ruego me disculpes si rebajo el nivel de la tarde. Mi preguntina es cómo los profanos diferenciamos, podemos llegar a la diferenciación entre un promontorio fruto de una acción geológica natural o un promontorio que es consecuencia de una acción humana de enterramientos, de trabajo arqueológico, de fortificación, etcétera, siempre y cuando hablamos de algo colmatado, algo aparentemente y visualmente idéntico a lo que podría ser una acción geológica natural. No, es una pregunta muy pertinente y entra dentro de lo que intentaba explicar al comienzo de la presentación. El trabajo de prospección arqueológica es un trabajo fundamentalmente subjetivo. Tiene un método que ha de ser sistemático, pero al final no deja de ser una ponderación de distintas razones o indicios.
Son muchos en Asturias las posibilidades que tenemos, muchas las limitaciones. Tenemos una cobertura vegetal que lo hace todo muy complicado, una topografía también que oculta o que disimula un determinado tipo de accidentes, muy variable entre el occidente y el oriente, según cuál sea el momento y el tipo de estructura buscada. Pero lo que dices es absolutamente pertinente. ¿Cuál es el procedimiento? Pues el procedimiento es una suma de indicios. Primero está el reconocimiento puramente topográfico, la anomalía sobre el espacio. Evidentemente, si uno llega al Cabo Blanco, se da cuenta de que ahí ocurre algo, ¿no? De la misma forma que si visitase Escoaña cuando Pedro Cañaveral, a principios del siglo XIX, se pasaba por el castro, la existencia de tanta construcción todavía visible te haría ver que aquello, desde luego, tenía pinta de haber sido habitado en un momento remoto, más o menos remoto, pero desde luego habitado. Es decir, primero, el reconocimiento de campo. Segundo, la toponimia. La toponimia proporciona una suerte de información infinita acerca de qué es lo que puede ocultar aquel lugar. ¿Por qué? Pues porque generalmente el nombre de los sitios está relacionado con aquello que era reconocido sobre el mismo, bien por los restos materiales, bien por la función que se le atribuía. El problema está en que cada vez nos quedan menos registros toponímicos y menos informadores que nos puedan indicar acerca de este tipo de cuestiones. Tercero, muy relacionado con la historia de leyendas. La existencia de lugares con interés arqueológico generalmente queda fijado en el ideario colectivo en modo de leyendas, casi siempre vinculadas con moros legendarios que ocultaron tesoros inimaginables, convertidos en formas de camellos de oro, pitas de oro, becerros de oro, en fin, todo eso se supone que en esas viejas relatos escritos en las gacetas señalaba en muchas ocasiones precisamente la existencia de lugares con interés arqueológico. Podían ser de una época o de otra, podían ser un castro o un dolmen neolítico. Y finalmente está la noticia de los hallazgos, la pregunta, la encuesta directa, ¿no? Hoy en día, además, a todo esto sumas algo que hace 30 años era más difícil de conseguir, que son los métodos de teleprospección. La fotografía aérea, que hoy está al alcance de cualquiera a través de Internet, y que permite interpretar en muchos momentos históricamente, porque además te permite acumular y comparar, no sé si ustedes los conocen, ¿no?, los comparadores de fotografía aérea de la actual hasta la que se produjo, las primeras que poseemos en los territorios de una época o de otra. Esos son los instrumentos esenciales. Se trata de enhebrar todos ellos y ver cuál es la posibilidad de que realmente todo eso esté alumbrando la existencia, o apuntando a la existencia de restos arqueológicos. Y luego, a la hora de escribir un libro, uno puede hacer lo que quiera, a la hora de interpretar la historia puede hacerlo, pero a la hora de convertir eso en documento administrativo, ha de andarse con cuidado. Porque resulta que puede ocurrir que aquel monte que un señor tenía tenía dispuesto para garantizar una renta X a lo largo de 15 años o 20 o 30 años, se vaya al garete sencillamente porque alguien decide que ahí hay un yacimiento arqueológico. Y se da esa paradoja de que estamos protegiendo aquello que es bien común, pero el peso de esa servidumbre recae sobre hombros particulares, ¿no? Esa es una de las cuestiones que quizás mereciese más discusión en cuanto a la política patrimonial en nuestra región. En fin. Y esa es la forma en la que básicamente el arqueólogo trabaja a la hora de intentar identificar, definir y de transmitir la existencia o no de un lugar con interés arqueológico. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Yo siempre tuve la duda, ¿los castros costeros tenían menor número de habitantes, estaban menos poblados que los del interior? ¿O no se puede establecer una conclusión en ese sentido? Lo digo porque vivir cerca del mar aquí no es fácil. Ya. No es fácil. Si las espaldas las tienes cubiertas para el invasor o para las tribus vecinas, pero no es fácil vivir ni construir viviendas cerca del mar. No disponemos de una cuantificación exacta. Los estudios realizados por Jorge Camino, precisamente sobre estos espacios de los castros litorales, establecen poblaciones que probablemente no superasen las 100 personas, que ya son muchos para los recintos mínimos prácticamente que algunos de estos castros delimitan. Castros pequeños los hay en la costa, pero también los hay en el interior. Lugares en los que resulta difícil concebir el asentamiento más allá de una familia algo numerosa.
es hablar por no callar en este aspecto, porque además nos falta un elemento esencial dentro de la cultura de los castros, y es que desde que se dejan de utilizar los dólmenes y los túmulos, no sabemos absolutamente nada de los ritos funerarios que practicaban los que aquí habitaron, ni de los castros. Y los cementerios aportan también una información maravillosa acerca de las sociedades que los crearon. Aportan primero los estudios de orden puramente antropológico, el género, la estatura, las patologías. Hoy, además, incrementada la información a través de los estudios genéticos hasta un nivel realmente extraordinario. Pero no solo aspectos físicos, también aportan aspectos sociales. Generalmente a los muertos suelen ir acompañados de sojuar, reflejo generalmente también de su estatus social. Bien, pues toda esa información nosotros no la tenemos, estamos privados de ella. Y una de las posibilidades sería establecer, en función de la densidad de los cementerios, bueno, pues cuál era la población que los abastecía. También en eso estamos escasos. Por lo tanto, lo único que podemos es jugar con cálculos etnográficos que, bueno, pueden valorar, pues, y en eso vosotros tenéis más conocimiento de causa, pues un patrón de reproducción, de natalidad, mortalidad, pues similar al que podía existir en las comunidades de las primeras comunidades de las que tenemos algún registro fiable. Es decir, lo sé, todo esto para decirte que no hay posibilidad de responder con seriedad a tu pregunta. ¿Te tienta mucho personalmente el poder disponer algún día de medios para excavar alguno de esos castros? ¿En Navia dices? En los castros costeros en general y en Navia en particular. Probablemente hay alguno que tenga más atractivo para un arqueólogo que los de Navia. Yo ya tengo una edad en la que debo ir pensando primero en cerrar adecuadamente todos aquellos trabajos que con un equipo amplísimo y brillantísimo de personas fuimos desarrollando durante más de 30 años. Es el momento de entregar todo eso, si es que en algún momento algún tipo de impedimento, extraño impedimento, se resuelve, todo eso poder entregarlo en condiciones. Claro que me gustaría que se pudieran excavar, me gustaría que hubiese una formación continua y especializada de estudiantes para convertirlos en profesionales, y quisiera también que existiesen las medidas adecuadas para que todo eso que se estudia se pudiera proteger. Entre tanto, no hay prisa, los castros están ahí, el patrimonio, mientras que no se altere, tiene todas las garantías de conservación, y hay que entender que el arqueólogo, cuando excava, en cierta forma está destruyendo, está alterando precisamente todo aquello que nos proporciona la información acerca de esos yacimientos, no solamente las estructuras, sino los sedimentos que los cubren, aquellos que contienen los restos de vegetación, de alimentación, de indicios de las condiciones ambientales en las que ellos vivieron. Todo eso está ahí, es un banco de información maravilloso. Ojalá se puedan excavar, pero yo en estos momentos simplemente me gustaría muchísimo, pero sé que está fuera de toda la posibilidad de que una persona con una edad avanzada pueda culminar un proyecto que puede llevar pues varias décadas de trabajo continuo. Aparte de los que están parcialmente aflorados, ¿te atreverías a dar un nombre? Me gustaría meterle mano. No, en el occidente, ¿eh? No, sí, no, en el occidente creo que haber excavado en el caso de Cabo Blanco es un absoluto privilegio. Haber puesto fecha, haber tenido la oportunidad de ver las murallas que se ocultan bajo lo que hoy son grandes parapetos térreos, haber conocido las dimensiones reales, la profundidad de esos fosos, y haber tenido la posibilidad de fotografiar el interior de aquellas viviendas y del mobiliario que le era propio, satisface plenamente esa curiosidad, ¿no? Mil gracias, Ángel. Un placer pasar un rato contigo y escucharte.